Bueno, buenos días. Vamos a continuar nuestros ejercicios de Excel, pero a través de dos análisis estadísticos distintos. Uno se llama análisis de regresión lineal, que es el que vamos a trabajar primero, y posteriormente uno que se llama análisis de correlación lineal. Bueno, entonces el análisis de regresión lineal es un análisis estadístico que sirve para determinar si existe una relación significativa de dependencia entre una variable y, que vamos a decir regularmente que es una variable dependiente, y una variable x o independiente, es decir, y depende de x. La ecuación de la línea recta ya la hemos visto en ejercicios previos, es y igual a a más bx. Este análisis es muy importante en temas de ecología porque a través de este análisis nosotros logramos identificar si existen relaciones, por ejemplo, entre variables abióticas y bióticas, o entre variables abióticas y antrópicas, o variables bióticas y antrópicas. Recordemos que ecología es el estudio de relaciones de los organismos con su medio natural, incluyendo en ese medio también al hombre. Entonces, la esencia de la ecología es el estudio de relaciones. Y a través de este análisis podemos estudiar esas relaciones, si existen o no, y si una variable depende de otra variable. ¿Cuáles son los pasos esenciales que vamos a seguir? Aquí los tenemos. Pues primero tenemos que formularnos una pregunta de investigación en el que queremos saber si existe una variable y que nosotros definimos que depende de otra variable x que también nosotros definimos. Definida la pregunta, entonces vamos y tomamos datos para constatar si existe relación entre esas dos variables. O vamos a campo y los medimos, o eventualmente vamos a la literatura y los buscamos en libros. Después vamos a hacer un gráfico de dispersión, es decir, un gráfico de puntos entre x y y, para poder establecer si la relación es lineal, si es una línea recta. El análisis de regresión lineal requiere que la relación entre las variables sea una línea recta, pero si no lo es, existen posibilidades de transformar las variables x, y o ambas para poder convertir curvas relativamente simples en líneas rectas y poder hacer el análisis de regresión. Bueno, si linealizamos el modelo, el siguiente paso entonces va a ser hallar los coeficientes a y b. Una línea recta está definida por dos parámetros, a y b. Entonces, hacer la regresión es hallar los valores de a y b. Después de que hallamos la ecuación, tenemos que validar a la pendiente. La ecuación que hallamos no es por sí misma estadísticamente válida. Tenemos que hacer una prueba de hipótesis que en la hipótesis nula va a decir que la pendiente es igual a 0 y en la hipótesis alterna va a decir que la pendiente es diferente de 0. Entonces tenemos que hacer una prueba de hipótesis que nos determine si nuestra ecuación cae en la hipótesis nula o en la hipótesis alterna. Si cae en la hipótesis nula, quiere decir que no existe una relación entre y y x. ¿Por qué? Porque este b es igual a 0, por lo tanto todo este término va a valer 0. Entonces la ecuación es y igual a a. Por lo tanto, no hay una relación de y con x. Necesitamos demostrar que b es diferente de 0, y si b es diferente de 0, esta ecuación de y en función de x va a ser válida. Hay dos formas de hacer la prueba de hipótesis, a través de una estadística f o a través de una estadística t. Excel nos va a hacer todo ese análisis, entonces no debemos preocuparnos mucho por esa inmensa cantidad de fórmulas que vamos a requerir. Incluso esta es la fórmula para hallar b y esta es la fórmula para hallar a, pero Excel nos va a dar toda esa información directamente. Bueno, si nosotros hemos validado la ecuación, es decir, si caemos en b igual a 0, fin, se acabó el análisis, y no depende de x.
Si caemos aquí, vamos a concluir que efectivamente y depende de x. Y vamos a hallar algo que se llama el coeficiente de determinación, que nos dice qué porcentaje de los cambios o las variaciones de y se explican en x. Bueno, antes de iniciar es muy importante que hagamos lo siguiente. Quiero que toquen aquí en datos y verifiquen si aquí a la derecha aparece análisis de datos. Este es un paquete estadístico que trae Excel que ustedes deben instalar para estas clases. Entonces, vamos a instalarlo y a desinstalarlo, vamos a ver cuáles son los pasos. Entonces, vamos a tocar aquí archivo, vamos después al fondo donde dice opciones, vamos a elegir la que dice complementos, y abajo hay una que dice ir, entonces vamos a tocar el que dice ir. Ahí se abre una nueva ventana que tiene 4 casillas. Vamos a activar la casilla que dice herramientas para análisis. Es decir, necesitamos que quede un chulito en esa casilla y le decimos aceptar. Entonces, en ese momento, ya cuando ustedes se paren en datos, debe aparecer análisis de datos. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. La pregunta que nos hemos hecho es la siguiente. Hay una relación de dependencia significativa. Significativa quiere decir que va a pasar por una prueba de hipótesis que la va a validar entre el área muestrada, que va a ser X, y el número de árboles que hallamos. Es decir, si yo voy incrementando el área de muestreo, voy a ir encontrando una cantidad de árboles que se relaciona con esa área de muestreo. Bueno, entonces yo fui a campo y obtuve esta información. Muestra 1 hectárea, 2, 3 hasta 10 y el número de árboles que hallé en el área fueron los siguientes. Entonces el siguiente paso es hacer un gráfico de dispersión. Insertar, aquí están los gráficos de dispersión y siempre vamos a coger el que tiene solamente punticos. Bueno, vamos a ponerle rótulos cuando tocamos aquí en el más que está a la derecha arriba, títulos de eje, y ya sabemos que aquí en Y tenemos número de árboles y aquí tenemos el área mostrada, que en este caso está en hectáreas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un análisis que nos permite buscar dentro de estas 4 ecuaciones cuál se ajusta mejor. Si la que mejor se ajusta es la línea recta, pues quiere decir que la relación es lineal y podemos hacer el análisis de regresión. Si son exponencial, logarítmico o potencia los que aparezcan como mejores, entonces vamos a tener que hacer transformaciones en las variables. Bueno, ¿cómo determinamos esto? El R cuadrado nos mide el ajuste de cada uno de estos valores. Entonces me paro en un punto, toco con botón izquierdo y sin moverme aplico botón derecho. Y voy a seleccionar el que dice agregar línea de tendencia. Bueno, entonces aquí vemos exponencial, lineal, logarítmico, polinomial no lo vamos a usar y el de potencia. Entonces activo el exponencial y voy al final y veo que me dice deme la ecuación y deme el R cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la ecuación y el R cuadrado. Para el modelo exponencial es 0.8981. Toco mi línea, escojo el modelo lineal, él modifica esta información y me dice que es 0.9889. Hago lo mismo con el modelo logarítmico. Me dice que es 0.8914 y hago lo mismo con el modelo de potencia. Me dice 0.9885. Bueno, podemos ver que el mejor modelo es el lineal. Por lo tanto, vamos a quedarnos con el modelo lineal. Entonces, esto quiere decir que nuestras dos variables se relacionan de forma lineal y por lo tanto podemos
aplicar nuestro análisis de regresión. Bueno, vamos a dejar ahí y continuamos en el siguiente video. Gracias.